pues siguiendo con la dinámica de comunión y de agradecimiento, agradezco a la comisión del simposio y a la comisión permanente que haya tenido la idea de que las comisiones vayan presentando a los ponentes. Es una oportunidad que se nos ofrece de veros de frente, de veros cara a cara, y lo agradecemos. Y sobre todo la oportunidad que me da a mí particularmente de presentar a un conferenciante tan querido y que hemos trabajado ya en varias ocasiones juntos. Dice el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, dice: con los humildes está la sabiduría. Esta frase me recordaba a Fernando y como que lo definía, porque es tan grande su sabiduría como su humildad. Entonces es verdaderamente un privilegio y agradezco el poder presentarlo. Fernando nació en Torre de Juan Abad, Ciudad Real. ¿Sí? Allí. Paisano de alguno. Bien, él es sacerdote diocesano perteneciente a la diócesis de Getafe y ahora colabora en la parroquia de Nuestra Señora de la Guía. El listado de méritos, de publicaciones, de libros es, infinito casi. Él es profesor de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología, de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia en la Facultad de Teología, Universidad Pontificia de Comillas, de Madrid. Y sobre todo lo conocemos más porque ha participado en 2 jornadas de formación de formadores. Nos acompañó la primera en los Padres de la Iglesia como fundamento de la formación, y en la segunda era con las terapias espirituales. 2 jornadas que fueron muy fructíferas y muy buenas, que se las agradecemos. Él es doctor en teología y licenciado en teología por la Universidad de Comillas y licenciado en filología por la Universidad Complutense de Madrid. Su área de investigación son los orígenes de cristianos, siglo II, especialmente Ignacio de Antioquía, Justino Mártir, Ireneo de León, Clemente de Alejandría, el cristianismo primitivo, el papel de las mujeres y la economía, y lectura patrística de la Escritura. También ha impartido clases en otras asignaturas como patrología, griego bíblico, historia de la Iglesia Antigua, interpretación patrística de la Escritura, disertación escrita de licenciatura, historia de la Iglesia Antigua y patrología, la vida cotidiana de los primeros cristianos. Estas son algunas asignaturas de las que él ha sido profesor. Y, como hemos dicho anteriormente, sus publicaciones, tanto en libros compartidos con otros autores, en revistas, como en libros propios, son innumerables. Por ejemplo, la respuesta de Cipriano de Cartago y Dionisio de Alejandría ante la epidemia, 4 modelos de amistad en el mundo antiguo, de Grecia al cristianismo, diaconado de la mujer en el cristianismo primitivo, cuando el cristianismo era joven. O sea, son San Justino, intelectual cristiano, de la fe al credo, igualdades y diferentes interpretaciones entre mujeres cristianos a lo largo de la historia, qué se sabe de la vida cotidiana de los primeros cristianos, terapia de las enfermedades espirituales de los padres de la Iglesia, desterradas hijas de Eva, protagonismo y marginación de la mujer en el cristianismo primitivo, y así un largo etcétera de aportaciones en distintas publicaciones y también en revistas. Otras actividades que ha tenido relevantes es que es director de la edición española de la obra Literatura Patrística,
en la editorial San Pablo y actualmente dirige la colección Clásicos del Oriente Cristiano, en la misma editorial. Es asesor de la editorial San Pablo y de la editorial PPC. Con todo esto termino mi intervención, mi presentación como comienzo. Es tanta la sabiduría como la humildad y la sencillez que le caracteriza. Por eso seguro que va a ser de gran enriquecimiento todo lo que él nos aporte. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ti, sobre todo porque engordar el ego en estos tiempos de vez en cuando viene bien, sin excesos. En Pascua, no estamos en Cuaresma, luego llegaremos a otros momentos. Perdona, mientras que él va exponiendo su tema, vamos anotando las preguntas que posteriormente se irán realizando. Después del descanso tendremos un rato de preguntas que él responderá con mucho gusto. Por lo tanto, ahora vamos tomando nota y al terminar su intervención las vamos dejando aquí encima de la mesa, que luego ya los coordinadores irán recogiendo y haciéndole. Muchas gracias. Quiero comenzar mi ponencia agradeciendo a CEDIS y al Instituto Teológico de Vida Religiosa por esta invitación a este simposio titulado de tan bella y sugerente manera, Comunión en la diáspora, como dos polos realmente dialécticos. Yo me voy a centrar solo en la parte de la diáspora, porque creo que es el contexto dentro del cual hay que leer la comunión. Por lo tanto, voy a ver fundamentalmente la diáspora y qué actitudes se toman ante la diáspora. El cristianismo ha nacido de multitud de diásporas. En sus orígenes, la dispersión de creyentes, de judíos de la zona palestinense y de otras zonas a países cercanos o lejanos de diferente etnia, lenguaje e incluso religión. Una tarea larga y laboriosa, no exenta de dificultades y fracasos. Con posterioridad, el cristianismo se expandió de su marco habitual de convivencia, que era el mundo mediterráneo, hacia otras zonas, el mundo norteeuropeo, América, África, Asia, mezclado con otros aspectos tan poco evangélicos como la conquista, la explotación y la colonización. Y en la actualidad, sobre todo en Europa, estamos en una situación que yo denomino como diáspora interna, donde el cristianismo está pasando de ser una religión mayoritaria y predominante, apoyada incluso por los poderes públicos, a una opción minoritaria y en constante erosión. En España, por ejemplo, aterrizando, según los últimos barómetros del CIS, mientras en el 1978, que está aquí, creyentes éramos un 90,5% de la total de la población, en el 2024 la cifra se desploma hasta el 52%. Y mientras en el 1978 el número de agnósticos, ateos y no creyentes era un 7,6, en la actualidad ronda el 44,2%. Y la cuestión es que va en ascenso uno y descenso el otro. De tal manera que en este año, en el 2024, se prevé que España dejará de ser mayoritariamente cristiana, algo que no ocurre desde la época de Teodosio y Recaredo, siglos IV, V, VI. De aquí la necesidad de saber, en primer lugar, qué es una diáspora y las reacciones habituales ante la misma. En segundo lugar, cómo ha expresado la Escritura esta diáspora. En tercer lugar, cómo la hemos vivido los cristianos. Un momento. A ver, sí, la tecnología que siempre me
puede. A ver cómo. Al final la tecnología y yo estamos reñidos. Esto de historia antigua y tecnología no acaba. Y en último lugar, algunos consejos prácticos para cómo situarnos ante la diáspora. Vamos al primer punto, que es una diáspora y cómo se suele reaccionar habitualmente ante ella. La palabra diáspora proviene del griego diáspora y es un compuesto de espora, que es semilla, y dia, en medio entre, designa por tanto la dispersión de un grupo humano que abandona su lugar de origen y tiene como principales sinónimos lo que sería éxodo, exilio, emigración. Habitualmente la diáspora es causada por algún desastre de corte político, social o económico, o incluso por la búsqueda de nuevos beneficios. Y se diferencia de otras dispersiones en que hay una memoria colectiva de la misma, de los hechos que motivan esta diáspora. Se considera la tierra natal como el verdadero hogar al que algún día se retornará y se mantiene algún vínculo con esa tierra natal. Es decir, hay una voluntad de transmitir esta herencia cultural a los sucesores. Aunque ha habido numerosas diásporas a lo largo de la historia, armenia, griega, china, cubana, africana, venezolana, la más conocida es sin duda la judía, con dos momentos fundamentales. El primer exilio a Babilonia entre los años 586 y 537 y el segundo en los años 70 y 135, tras la derrota esta última contra el Imperio Romano. En la propia España hemos vivido en los últimos 2 siglos dos grandes diásporas, con las consecuencias que esto suele traer. La primera diáspora es de corte exterior y comienza con la emigración española a América, mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Más de 5 millones de españoles salimos hacia Latinoamérica fundamentalmente. Y, en segundo lugar, otra diáspora exterior, en torno a 2 millones entre el 59, 60 y 73 a Europa. Sorprendentemente, España, que ha sido un país exportador, ahora nos hemos convertido en uno de los países importadores hasta tal punto que en España están unos 6 millones de personas que no han nacido en España. Y junto a esta diáspora exterior ha habido también una diáspora interna, que ha sido de corte económico y laboral, y ha supuesto el abandono o el paso del 70% de la población activa dedicada al sector primario, agricultura y ganadería, a inicios del siglo XX, aquí ya, a, en la actualidad, un 7%. Del 70 a principios del siglo XX a un 7% del sector primario. Y mientras el sector terciario tenía en torno al 7%, ahora pasa casi al 80%. Y unido a esto, el éxodo masivo de la población del campo a la ciudad. Ahora estamos siendo conscientes de la despoblación del campo, pero es un fenómeno que se viene dando en los últimos 50 años, donde en la actualidad vivimos en torno al 90% en ciudades. Ciudades, a veces la definición es un tanto extraña, pero por ahí va. Y todo esto supone habitualmente desarraigo familiar, despoblación de zonas y sobrepoblación de otras, concentración de población en barrios con pocas infraestructuras y pérdida de tradiciones culturales. Esto de la diáspora no nos es ajeno. Vamos a ver un poco las reacciones habituales en estos casos. Siento defraudar a quien tenga una visión excesivamente optimista de la diáspora, pero en la historia no es así. Otra cosa es que queramos centrarlo y darnos esperanza, pero la reacción pasa por 4 tipos. En primer lugar, una fidelidad nostálgica a los orígenes,
se percibe el contexto social como hostil, se idealiza la vida de la comunidad de procedencia, minimizando los sufrimientos, conflictos y desigualdades allí existentes, y esto suele darse fundamentalmente en la segunda y tercera generación. Se critican muy duramente los aspectos positivos de la sociedad de acogida, se abandonan los canales habituales de socialización, educación, trabajo, asociaciones, y se crean propios canales y costumbres, donde se resalta mucho lo identitario. Basta por pasar por cualquier parque los domingos, vemos las fiestas, cada grupo busca lo identitario. En casos minoritarios incluso se busca una respuesta agresiva frente a la sociedad que los ha acogido. Esto no hay que excluirlo. En este primer planteamiento de la fidelidad nostálgica a los orígenes. El segundo caso, que sería la superintegración en la sociedad acogida, digamos así, para integrarse en la sociedad de acogida se valoran excesivamente las costumbres de esta sociedad, asimilándose a ellas sin ningún tipo de crítica o cuestionamiento. Se olvidan los orígenes, se pierde, considerados como negativos y propios del pasado, se pierde la identidad con vistas a ser reconocidos. Esto supone una pérdida de vínculos, tanto familiares como culturales, y un abandono de las tradiciones que han dado sentido a la vida de su pueblo. Los que hemos estado en zonas del extrarradio de Madrid vemos la dificultad de la gente para asimilar la religiosidad de sus pueblos con la religiosidad que hemos ido viviendo en las parroquias. Y al mismo tiempo cómo las fiestas del pueblo se convierten en una especie de recurrencia absoluta. Y junto a esto también el que adopta esta postura se sitúa en una indefinición. No son reconocidos como miembros auténticos por la comunidad de origen, charnegos y otras palabras tan denigrantes, pero tampoco son aceptados como ciudadanos plenos por la, digamos así, sociedad acogida. Es decir, ni los míos me reconocen, ni en los que estoy yo tampoco me reconocen. Otra postura que es la más habitual es el intento de compatibilizar la situación con la doble pertenencia, una de carácter instrumental. Se aprovechan las ventajas de la nueva situación, adaptándose incluso a ellas, y otra existencial por la que siguen identificándose con los símbolos colectivos del grupo de origen. Dentro de esta postura de doble pertenencia hay una muy particular donde la cual estaríamos buena parte de los grupos cristianos, que sería la oposición creativa. Las personas evitan de modo consciente y activa los símbolos y prácticas de las mayorías de los grupos dominantes y generan unos símbolos y prácticas de resistencia y supervivencia alternativos. Es justo lo que hemos leído en la primera carta de Pedro. Están en situación de minoría y tienen que generar símbolos y prácticas alternativos para no ser engullidos por la sociedad en la que viven. Y estos se sirven de lenguajes, rituales, creencias compartidas por los exiliados, desarrollando una cultura, habitualmente memoria colectiva de liberación. La carta de Pedro es el caso prototípico. Pasamos al siguiente punto: cómo se ha expresado la diáspora en la escritura. Voy a fijarme solo en el exilio en Babilonia, porque después el posexilio o el exilio de los años 70 al 135 es muy parecido. Y voy a ir viendo un poco cómo en este exilio de Babilonia se vivieron las 4 actitudes que hemos visto que se dan en situaciones de diáspora habitualmente. Un regreso nostálgico a los orígenes se da en los libros, por ejemplo, leemos de Esdras y Nehemías, con la reconstrucción del templo de Jerusalén destruido, la búsqueda de una pureza étnica con la prohibición de matrimonios mixtos, o una restauración de las prácticas rituales relacionadas con el templo y la Torá. Por ejemplo, el tema de la circuncisión, rituales de pureza.
Esto va a dar lugar posteriormente a la revuelta de los macabeos frente a la colonización griega, y en tiempos de Jesús está representada por lo que serían fariseos y esenios, estos grupos que mantienen esa identidad. La superintegración en los valores de la sociedad de acogida está representada por la mayoría de los exilados. De los que se fueron, de en torno a 10.000, 12.000 que se fueron, regresaron muy poquitos. La inmensa mayoría se quedó en Babilonia o en los territorios circunvecinos. Se habían quedado sin rey, sin templo, sin tierra, siendo considerados como ciudadanos de segunda categoría o extranjeros llorosos. Acordaros del Salmo, junto a los canales de Babilonia. Los consideran como, dejar ya de olvidaros de Jerusalén, pensar aquí en la realidad, no estés todo el tiempo. Yahvé incluso los había abandonado a su suerte, y los dioses de Babilonia habían mostrado ser más poderosos que el Dios de Israel. Así que lo mejor era aceptar las circunstancias, asimilarse a la población autóctona, olvidarse de las creencias y así poder conseguir una vida más llevadera. Junto a esto estarían los que intentan vivir una doble pertenencia sin olvidar los orígenes, que aparece, por cierto, durante el exilio. Es una época creativa al máximo. No nos podemos ni imaginar para la escritura lo que supuso el exilio. Es un antes y un después. La escritura se forma en el exilio. Antes había escritos, pero no escritura. Y que podemos ver representados las figuras de los escribas, profetas, sabios, y dos escritos a los que yo tengo especial cariño: el libro de Ruth y el de Jonás, que son muy alternativos. Los escribas van a dedicarse en este tiempo de exilio a actualizar y revisar la escritura, creando incluso una institución que es la sinagoga, que va a perdurar hasta la actualidad. Es decir, el exilio les permite olvidarse del templo y pensar en la realidad sinagoga. Punto. Los profetas son los personajes clave en este periodo, que van a compartir el pueblo, la suerte del pueblo en el exilio, en los profetas exílicos como Jeremías y el segundo Isaías, maravillosos ambos, anunciando esperanza y consuelo en momentos de profunda desolación. El pueblo necesitaba esperanza y consuelo en ese momento. O los posteriores al exilio, como Ezequiel, Joel y Malaquías, que hablan de restauración y material y espiritual del pueblo. Ahora ya no se necesita esto, vamos a intentar restaurar. Los sabios que habían acompañado al pueblo en multitud de tradiciones van a plantear algo más de corte existencial, no solo lo social, comunitario, como los profetas, sino consejos prácticos para orientarse en la vida. No tenían libros de autoayuda, gracias a Dios, pero tenían a los sabios, que son más de autoayuda para todo momento. Y junto a esto, otras tradiciones paralelas que están presentes en la escritura, como el libro de Ruth y el de Jonás, donde los extranjeros no son vistos desde el punto de vista negativo. El resto, leeros Esdras, Nehemías y tal, eso vamos, el extranjero es lo peor de lo peor, sino justo como formando parte del plan de Dios. Ruth, una moabita, el pueblo tradicionalmente enemigo, que se convierte en línea genealógica de David, la abuela de David. O Jonás, que el hombre, a pesar de sus intentos de no hacer caso a Dios, tiene que acabar por reconocer que Nínive es mucho Nínive y que Dios no puede olvidarse de 1 millón de habitantes. En todos estos grupos, escribas, profetas, sabios, Ruth, Jonás, podemos descubrir la oposición creativa a la sociedad y la cultura de su tiempo, ampliando la imagen de un Dios muy localista antes del exilio a un Dios universalista. El Dios universal nace con Isaías en el exilio. Antes era el Dios de Israel, el Sebaot y no sé cuántos. Solo cuando están ahí y se dan cuenta de cómo está el panorama, a lo mejor Dios quiere que todo el mundo se salve. O incluso símbolos tan alternativos como los 4 cantos del siervo, que es indudablemente una genialidad, que
estaban pensando al principio para aplicarse al propio pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel el que está siendo el siervo de Yahvé y que está llamado a anunciar con su sufrimiento a Yahvé en el exilio. Esto es una auténtica novedad religiosa, por no hablar de la Jerusalén celeste que acoge a todos para ese banquete de último. Esto nace en el exilio. Y es aquí, en el exilio, donde nace propiamente el judaísmo. Hasta ahora era una religión bastante étnica, y a partir de este momento se va a basar no tanto el tema étnico, sino la fidelidad al Dios de la alianza, el cumplimiento de la Torá y la observancia de un culto que va a heredar Jesús con su propuesta del reino. Estos elementos son los que heredará Jesús. Pasamos a la cuestión siguiente: ¿cómo han vivido los cristianos la diáspora en los 3 primeros siglos? Igual, el cristianismo nace de la diáspora de creyentes en Jesús Mesías, de origen palestinense, a ciudades del entorno, y en él podemos descubrir desde el inicio estas 4 posturas. Por un lado, el regreso nostálgico a los orígenes en movimientos cristianos como el judeocristianismo o en movimientos apocalípticos milenaristas como el montanismo. Son grupos excesivamente apegados al pasado. Por ejemplo, no reconocen el Nuevo Testamento en algún caso, o no reconocen que Jesús es Dios en otros, o tienen un rigorismo moral tan intenso, o una inminente venida del mundo tan fuerte que le impide acompañar al resto de comunidades cristianas. Se convierten primero en guetos y finalmente son considerados como sectas fuera de la Iglesia. Este es el destino que acompaña a este movimiento tan interesante y atractivo de regreso nostálgico a los orígenes, que hoy estamos viendo el revival de este grupo. Por ejemplo, he puesto el texto de Apocalipsis, donde se ve esta venida inminente de Jesucristo en oposición propiamente muy particular a lo que sería el imperio. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, vi también bajar del cielo de junto a Dios a la ciudad santa, la nueva Jerusalén, y oí una voz potente que decía: esta es la tienda de campaña que Dios ha montado entre los hombres, habitará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Enjugará las lágrimas de los ojos y no habrá ya muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor, porque todo lo viejo se ha desvanecido. Dentro incluso de este grupo de nostálgicos hay una esperanza y una ilusión de creación de alternativas. El otros grupos son la superintegración en la sociedad de origen y de acogida. Sobre todo estaría hablando de grupos como gnósticos o marcionitas. Tiene un carácter dualista y espiritualista, suelen ser conventículos de personas de estamento superior que se consideran superiores al resto de grupos cristianos. Esto a lo mejor también nos suena, o sea que no hace falta. No es solo cuando yo hablo del pasado, hablo desde el presente, por si acaso alguien no lo ha intuido. Es decir, que intento ver en el pasado cosas que se están dando también en el presente. Estos grupos presentan normalmente un modelo disidente. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo, la sociedad o la historia tiene un valor aparente. Lo importante, la auténtica realidad es lo espiritual, donde los creyentes tienen que dedicar todo su tiempo, interés y energías. La salvación no está en la praxis ni el amor, sino en el conocimiento espiritual. Aunque fueron fácilmente asumidos por las élites culturales de su tiempo, supuso, en primer lugar, un olvido de sus propias raíces cristianas y, muy pronto, el verse reducido a guetos marginales y con posterioridad, lo mismo que los anteriores, a sectas, en no mucho tiempo. Vamos al siguiente grupo, que lo formarían la mayoría de las comunidades cristianas, en lo que se ha dado en llamar la Gran Iglesia, se movieron dentro del ámbito de la doble pertenencia, asumiendo algunos elementos de la cultura dominante y negando otros, planteando alternativas. Dentro de este grupo estaría también en lo que sería la oposición creativa.
Las formas de asumir este modelo de doble pertenencia fueron diversas según los tiempos y el número de cristianos. En un primer periodo predominaría lo que yo llamo modelo de coexistencia pragmática. Perdonad por los palabras, pero un poco para entendernos. Más adelante, cuando el número de fieles había crecido, predominó el modelo capilar y con posterioridad, cuando los cristianos éramos la mayoría de la población del imperio, estaría el modelo imperial. El modelo de coexistencia pragmática se impuso en los 3 primeros grupos, dado que se vive dentro del imperio, hay que aprender a convivir con él. No hay más alternativa. Las alternativas de que acaba el imperio y todas esas cosas de grupos apocalípticas no tuvieron incidencia real en la vida de la gente. Los cristianos viven respetando las leyes y costumbres de la sociedad en la que viven, menos cuando se vaya contra lo mandado por Dios. En ese caso hay que oponerse. Y esto estaría muy representado por escritos paulinos, primera carta de Clemente. Aquí pongo un texto, no lo voy a leer, pero ponerlo Romanos 13, 1, 5, donde está representado lo que sería este modelo de coexistencia pragmática. La autoridad es algo positivo puesto por Dios y por lo tanto, y para el servicio de la justicia y la paz hay que obedecerla. Es lo que dirá Pablo. Paso al modelo capilar, que es el que voy a hacer más incidencia porque creo que es al que nos tenemos que ir acostumbrando y el que está más en sintonía, creo, que con vuestro modelo de espiritualidad como institutos seculares. Si lo vais a ver, incluso frases que han dicho antes Antonio o Carmen, los habéis tomado sin querer de este modelo, de la carta Diogneto. Es tan capilar y ha permeado tanto que al final lo decimos a veces sin pensar de sus orígenes. Este modelo se desarrolla de una manera más amplia en los siglos II y III y es una absoluta novedad dentro del mundo antiguo. No hay nada parecido. Y lo representa sobre todo un escrito que se llama Carta a Diogneto. Es un escritor anónimo, no sabemos quién es, de finales del siglo II. Es muy breve y es una especie de consejos a este Diogneto, que sería un pagano que quiere convertirse al cristianismo. Propone que los cristianos son como el alma del mundo. Frente a posturas localistas y etnocéntricas como la judía o otros grupos religiosos de este momento, como los grupos religiosos de corte oriental, religiones místicas, que defendían la propia identidad mediante un sistema de separaciones y murallas que impedía toda comunicación con el de fuera, generando su propia lengua, sus propias costumbres, rituales de pureza. La carta Diogneto afirma que los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla, ni por sus costumbres, porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, no tienen guetos, ni hablan una lengua extraña, se refiere a los judíos, ni llevan un género de vida aparte de los demás. Esto nos puede sorprender mucho, porque pensamos que los cristianos, tú veías un grupo en el siglo II y dices, aquí están los cristianos. ¿Dónde está Willy? Comparado con un cristiano, prácticamente es mucho más difícil encontrar a un cristiano en este periodo, prácticamente es un imposible, y no pensamos que ni llevaban vestiditos apropiados ni los podían, estaban en la masa, punto. Y además ni llevan un género de vida aparte. Entonces vamos a ver, pues ya me lo dejas difícil. Entonces, ¿cómo somos cristianos aquí? Bueno, vamos a ver. Frente a la cultura globalizada del imperio, que es la otra alternativa, que actuaba como argamasa ideológica y dosel sagrado que explicaba toda la realidad mediante una cultura con pretensiones de universalidad. Actualmente estamos ante eso, aunque el tema de la globalización, fijaros qué petardazo ha pegado en tan pocos tiempos, es cuando uno es un globo, te pinchan y explotas. Cuidado con estos globitos que nos podemos ir encontrando en la actualidad. Y en realidad lo que hace es que es una cultura elitista que reduce a todo lo demás a bárbaro y además con ese carácter negativo.
En cambio, los cristianos, dice, profesan una doctrina que no ha sido inventada por ellos gracias al talento y especulación, cuña publicitaria para la filosofía, esto no lo hemos inventado nosotros, de hombres curiosos, ni profesan, como haces otros, una enseñanza humana, el tema de la cultura o ecumene, sino que habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres de cada país, dan testimonio, y aquí viene la clave fundamental, de un tenor de peculiar conducta. Esa es no el género de vida, sino el tenor de peculiar conducta, admirable y por confesión de todos, sorprendente. Siendo como todos, en cambio, se sabe que son cristianos. Y esto es el tenor de peculiar conducta. En el fondo está replanteando, reformulando en clave evangélica la política, digamos así, de la levadura y la masa. Lo que hace es que aplica en clave política lo que ya en el Evangelio ya estaba hecho. Y además lo hace desde una nueva forma religiosa, totalmente novedosa, hasta tal punto que algunos no nos consideraba como religión, porque somos lo que llamará después un sociólogo una religión, la religión invisible. No tenemos templos, no tenemos sacerdotes, no tenemos ceremonias públicas, ergo, ¿qué somos? Y estamos ahí. En cambio nosotros ya el tema religioso lo hemos planteado, templos, sacerdotes, pues no, así no empieza la historia. Pero con una profunda imbricación social, que propone una cultura del encuentro donde el cristiano no se caracteriza fundamentalmente por la presencia en instituciones específicamente cristianas, no hay escuelas cristianas, no hay política cristiana, no hay cristianos en la política, cristianos en las escuelas, sino por el estilo de vida capaz de vivir en todos los contextos. Al ser así, podemos vivir en cualquier contexto. No estamos marcados por la cultura occidental, católica, cristiana. Mire usted, vamos a ver, no nos mezclen con lo que no tenemos nada que ver. Es cultura cristiana, pero occidental, eso ya es otro invento. El propio Diogneto lo va a comentar de la siguiente manera: habitando sus propias patrias, pero como forasteros, tomando parte de todo como ciudadanos, y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. Esto es para enmarcar. Toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria tierra extraña. Se casan como todos engendran hijos, pero no los exponen a los que nacen, el tema de la exposición de niños. Ponen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas, pero con su vida sobrepasan las leyes. No es que los sobrepasan. A todos aman y por todos son perseguidos, se los desconoce y se los condena. Y así sigue, citando incluso a la carta segunda a los Corintios: son pobres y enriquecen a muchos. Por los judíos se los combate como extranjeros, por los griegos son perseguidos, y sin embargo los mismos que los aborrecen no saben decir el motivo de su odio. Y frente a propuestas escapistas y espirituales tan habituales en tiempos de crisis como el actual, toma como modelo el sistema militar romano para hacer algo muy interesante, que es cada soldado tiene un lugar específico dentro de lo que sería la legión. Entonces, si tú, es como una especie de cuña, si tú abandonas esto, ¿qué pasa? Que todo el esquema se va. Entonces, por lo tanto, el cristiano tiene un lugar dentro del mundo. No podemos abandonarlo porque si no se va todo al garete. Y asigna a los cristianos este lugar en el mundo, cuidado, no como destino anónimo o fatalidad. Dice, no es que te haya tocado en suertes, sino como vocación a la que Dios les había llamado. O sea, tú estás aquí y este es tu papel, tu vocación. Cuidado, no es que qué lástima, qué pena, no, esta es tu vocación, donde estás. Te ha puesto Dios ahí y ahí tienes que responder. Y además con algo muy bonito,
Dice, tal es el puesto que Dios les ha señalado y no es lícito desertar. Y además con una cuestión muy interesante que es, conectan con una tradición judía donde el mundo se sostendría gracias a una serie de justos que mantendrían el cosmos. El mundo se sostiene para esa tradición judía, que todavía sigue manteniéndose, gracias a esos justos que, orando y con su vida de justicia, impiden que Dios tome ya esa actitud de voy a acabar con este mundo insolente. Los justos de Sodoma y Gomorra son los justos que salvan este mundo. Inserción plena en la realidad que les ha tocado vivir, encarnación, tema clave, trascendencia de las mismas identidades locales, o sea, cuidado, un estilo de vida contracultural frente a los hábitos de vida admitidos universalmente, el Evangelio y la forma pacífica de afrontar las críticas e incluso las persecuciones por su fidelidad a Cristo y coherencia con su fe, cruz, forman desde el inicio el ADN cristiano. Y esto tiene una de las expresiones más vivas en la propuesta misionera. La acción se realizaba por personas específicas y en ámbitos donde esas personas vivían. No hay instituciones, no hay organización OMP de las misiones, no hay grupo. Son cada cristiano donde están. Y además como vocación universal de todos los creyentes, algo que sale de manera espontánea. No es que tú te tengas que planificar, hoy toca misión, sino que eso lo viven así. Además, esto les hace ser un movimiento de corte interétnico muy importante y que hemos olvidado a veces, con vocación universal, interclasista, también interétnico, interclasista y fraterno. Podían pertenecer a él todos, gente de toda condición social, y con un sorprendente carácter inclusivo, a pesar de ser muy exigente en las cuestiones internas. Es una mezcla muy difícil. ¿Cómo puede ser tan exigente a los cristianos en este periodo y al mismo tiempo tener digamos así, tanto éxito? Pues esto es el modelo que lo vemos habitualmente. Porque nosotros estamos acostumbrados al esquema que es un bar donde si hay mucha gente, ¿entramos sí o no? Si no hay gente, pues este modelo justo es el que no utilizamos. Es decir, es muy particular porque decimos, la idea es, tú eres pagano y entras a donde hay mucha gente, pero a la hora de la verdad, ¿quién te va a acudir cuando tengas problemas de paro? Cuando se te haya muerto algún hijo? ¿A quién vas a tirar a la hora de la verdad para los problemas fundamentales? Si estás en un grupo pagano, llámese de iglesia, que no somos incapaces hasta de darnos la mano, pues a la hora de la verdad, ¿tú vas a acudir a ese grupo? No. Porque no te van a solucionar los problemas. Yo voy a un grupo que aunque me pidan el diezmo, las primicias y todo, a la hora de la verdad me solucionen. Entonces, los cristianos somos muy exigentes porque damos mucho a la hora de las necesidades. Entonces, la idea es, puedes exigir porque ofreces mucho, pero si no ofreces nada, ¿qué vas a exigir? Menos. Entonces, este es el modelo que proponemos nosotros desde el inicio. Por lo tanto, es un encuentro comunitario, es un proceso bastante lento, capilar y de abajo arriba. Son características de este modelo. Lento, esto quiere decir que posiblemente la generación del desierto calcinante no pase, y es muy capilar, por lo tanto no se va notando, no son instituciones ni estructuras, y además siempre se ha dado de abajo arriba. Cuando se ha dado de arriba a abajo, los resultados son bastante poco apreciables, por no decir otras palabras. Este modelo fue creíble mientras el cristianismo fue un grupo minoritario dentro del Imperio Romano y las comunidades ofrecían propuestas de vida exigentes e integradores. Cuando ambas condiciones, minoría y propuestas exigentes, fueron difuminándose, este modelo fue reemplazado por un nuevo modelo que sería el modelo imperial. Este modelo, digamos así,
empieza a ser predominante a partir del siglo IV fundamentalmente, y en él la autoridad es vista como representante de Dios, por lo tanto a la que hay que obedecer, la Iglesia como el cosmos ideal, y las conversiones pasan a ser de carácter particular y con un proceso de conversión personal a masivas y por asimilación social y familiar. Esto ya nos suena, entonces es curioso como a lo mejor hay que volver a los orígenes. La Iglesia sería el cosmos ideal que engloba y santifica todo lo que está en contacto con ello. Estar a la Iglesia ya es santo, todo es santo. Y además hay una división de poderes, o de tareas mejor. La dimensión más civil se encarga por los gobernantes, y la división más religiosa por los obispos, que son un poco los responsables. Y esto dará lugar con posterioridad al modelo cristiandad que ha predominado en el cristianismo prácticamente hasta la Revolución Francesa en muchos países, e incluso hoy todavía sigue con ciertos atisbos o coletazos, pero que tiene una grave crisis de erosión en el 19 y el 20 con el capitalismo y el estilo de vida individualista. Vamos a ver. Punto cuarto, 7 consejos, lo cual debería ser callarme en estos casos, pero incontinencia verbal. Entonces, me refiero que a veces dar consejos vendo que para mí no tengo, pues eso. Vamos a empezar por el primer consejo, que es vivir en diáspora es la forma de nuestra esencia cristiana. El Dios del Antiguo Testamento acompaña a su pueblo allí donde éste se encuentra, en Egipto, en Israel o en Babilonia. Todo intento de atarlo a una tierra, a un templo, a un lugar, está condenado al fracaso. El Dios nuestro es un Dios en diáspora, acompaña al pueblo. Cuidado, aunque el pueblo no acompaña a Dios, Dios sí acompaña a su pueblo. La palabra que se hace carne y acampa en nuestra historia, haciéndose presente en la vida de Jesús de Nazaret, nace en Belén, emigrante por causas políticas a Egipto, que regresa a Nazaret, lleva una existencia errante durante los años de su vida pública, dirá: mientras las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, Mateo 8:20, y que vuelve al Padre para llevarnos con él a su morada. Como es una asistencia de diáspora auténtica, la del Hijo. Las primeras comunidades cristianas, en este ambiente de diáspora y animadas por el Espíritu, aprovechan estas condiciones para crecer, sin asociarse a ninguna etnia, cultura o patria concretas, sino encarnándose en todas, sin olvidar las auténticas raíces evangélicas y siendo muy críticos con las maneras concretas de vivir la experiencia creyente, muy críticos. Con nosotros mismos somos los peores en esa crítica. Segundo, ni a nivel mundial ni en la mayoría de países el cristianismo es la religión mayoritaria. 1.800 millones en el mejor de los casos frente a los 8.000, pues esto ya nos hace ser consciente de cómo está el mundo, Facundo, y que además en muchos países esta mayoría va en franca disminución. Tras muchos siglos de cristiandad, la situación de diáspora va extendiéndose cada vez por multitud de países, no solo europeos, sino también de otros estilos. Es un punto de partida inevitable a la hora de plantear nuestra existencia como cristianos. Esta es la realidad. Los intentos para regresar al modelo de cristiandad que siguen están condenados al fracaso, y aunque haya minorías activas empeñadas en ello, no dejan de ser minorías. O sea, cuidado que no se pasa de un modelo a otro sin añorar el modelo anterior. Esto no hay que ser ingenuos. Tercero, la situación de diáspora debe ser considerada fundamentalmente como digamos así, como formando parte del plan de Dios. Él lo ha permitido. Y es uno de los signos de los tiempos. Y signo de los tiempos quiere decir que nos muestra, por un lado, las carencias que nos han llevado a esta situación. Un signo de los tiempos que dice, es que no has hecho bien esto. Pero por otro lado, las maneras de situarnos ante esta oportunidad. Ese es el signo de los tiempos, ese doble nivel. Y además debemos aprender
como decía San Ignacio de Loyola, a hacer del inconveniente una oportunidad, descubriendo las nuevas posibilidades que esta situación trae, no quedándonos en actitudes lacrimógenas. Cuarto, ante la diáspora caben las 4 actitudes que hemos visto con anterioridad: el regreso nostálgico a los orígenes, la superintegración en los valores y costumbres sociales. Aunque hayan tenido sus momentos álgicos, todas estas 2 primeras han sido fracaso. Han tenido su momento álgido, cuidado. Hubo momentos en que esto era lo que primaba. ¿Por qué? Porque no han tenido futuro, porque se han desconectado de los orígenes, han abandonado la realidad y además han roto con el resto de comunidades cristianas. O sea, la comunidad cristiana no ha adoptado esta postura, y aunque sea una minoría muy activa, pues el destino final suele ser la desaparición. Tanto la coexistencia pragmática como la oposición creativa han sido los modelos más eficaces y fructíferos, sobre todo en el modelo capilar. Lo curioso es que este modelo se abandonó muy prematuramente, tuvo muy poco incidencia, no llegó al siglo y medio. Yo creo que en parte porque no estaban dadas las condiciones de posibilidad todavía, no se permitía, y además porque yo creo que hay ideas, prácticas y de la antigüedad que pueden convertirse en germen y profecía para tiempos actuales. Diaconado femenino, que no se puede, que no sé cuánto. O sea, hubo hasta el siglo VII y en algunas iglesias hasta el XII. Pero se dejó. Pues que a lo mejor todavía no era su momento, no hubo una iglesia fundamentalmente androcéntrica, patriarcal, que haya diaconado femenino, tiene poco futuro. Pero en un momento como el actual, donde esa situación se va revirtiendo, ¿por qué no? Es decir, muchas cosas que en el pasado se abandonaron pueden tener hoy día su cabida. Y el modelo capilar creo que es el que mejor se adapta a la situación actual. Quinto, la situación de diáspora propicia un tipo de cristianismo más de elección o de decisión personal que un cristianismo social. Un cristianismo laical donde se acentúa el valor común de los bautizados, antes Antonio también ha dicho en la vocación bautismal, que es lo que nos une, y además es un cristianismo capaz de vivir y evangelizar los ambientes, más que un cristianismo de instituciones, que no evangeliza ambientes. O sea, las instituciones tienen sus límites, los ambientes están abiertos. Sexto, esta situación supone la creación de personalidades resistentes, resilientes, ante una sociedad construida sobre prácticas y valores rituales diferentes y en ocasiones contrarios. Esto supone también crear creyentes capaces de mantenerse firmes en situación de diáspora, en lugar de dejarse llevar por el mundo profano o recluirse en invernaderos, que es la tentación más habitual. Y unos creyentes donde predomine la actitud de apertura hacia la vida que les rodea, optimistas, positivos, la vida que nos rodea, uniendo fe y vida, es decir, evangelio e historia en los propios ambientes. Yo creo que hoy día sí creo que el tema de la familia, el trabajo y el ocio sí serían espacios en los que hacer especial incidencia, en la medida en que van configurando las personalidades. Y por último, séptimo, la situación de diáspora implica como algo clave la creación de comunidades cercanas que acompañan en todo recorrido creyente, no podemos dejar esto de olvidar, capaces de generar rituales y oraciones vivos y comunitarios, y contraculturales, capaces de resistir en un mundo hostil. Y, por último, comunidades de acogida, acogidos, cuidados, con una intensa preocupación los unos por los otros, sobre todo por los más necesitados, hasta el punto de convertirnos en familias sustitutivas, que creo que por ahí iría mucho de las propuestas. Cuidado, con gente que en muchos casos va a estar desestructurada, con problemas de todo tipo. Sabiendo que en última instancia, y con esto concluyo, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es el final del Evangelio de Mateo, y que esto nos lo deja muy fácil, sobre todo para acabar un poco eufóricos, porque después de esto un poco ha sido un baño de realidad quizás excesivo. Muchísimas gracias y ánimo.
Pues muchísimas gracias, Fernando, y como decíamos, ponemos por aquí las preguntas que hemos ido anotando para ahora, después del descanso, ya le hacemos, ¿eh? Vale. Muchísimas gracias.